El Señor ya les había dicho a sus discípulos que los fariseos lo iban a matar, pero como que no les caía el 20, como que no entendían eso. Hay un versículo aquí de los que leyó Jonathan, el 7, donde les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Pero ellos no podían entender eso tampoco. Cuando ellos tenían dudas, iban con Jesús y le preguntaban, y Cristo les contestaba, les resolvía todas sus dudas. Y cuando les dice, les conviene que yo me vaya, ¿qué pensarían ellos? ¿Cómo nos va a convenir? Teniéndolo aquí, pues es nuestro maestro, pero si se va, pues ¿quién nos va a enseñar? Pero ahora nosotros entendemos bien eso. Era conveniente que Cristo se fuera. Y los discípulos lo entendieron después de Pentecostés. ¿Por qué era conveniente que se fuera? Vean, mientras Cristo estaba con ellos, si tenían una duda, iban y consultaban con Él. Supongamos que Cristo estuviera en el mundo, que estuviera en Jerusalén, y que tuviéramos alguna duda, ¿tendríamos que ir a Jerusalén? O podríamos hacer una videollamada y decirle: Señor, mira, tenemos una duda, ¿puedes ayudarnos? Pero si todos los cristianos del mundo tuvieran una duda y le hicieran videollamadas, ¿cómo contestaría tantas videollamadas? No podría. Entonces no era conveniente que Él estuviera siempre aquí, era necesario que se fuera. Ahora, Él se fue y envió al Consolador, envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y Él está disponible para todos los creyentes de todo el mundo. No necesitamos hacer una videollamada. Él nos contesta, Él nos saca de nuestras dudas, Él nos libra de nuestros temores, etc. Entonces, vaya que nos convenía que Él se fuera. Dice en el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Durante 3 años y fracción Cristo les enseñó personalmente, pero no les enseñó todo. En 3 años uno puede aprender mucho, pero no todo. Entonces dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto quiere decir no las pueden digerir. Ellos todavía no estaban capacitados. Faltaba que llegara el Espíritu Santo para que ellos entendieran bien que necesitaban el Espíritu Santo. Ellos sabían acerca de la redención. La redención es un tema del Antiguo Testamento. Ellos entendían que necesitaban un Redentor, pero no lo entendieron hasta que Cristo murió en la cruz. Les dice que cuando llegara el Espíritu Santo, les dice en el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Después habla de otras 2 cosas, pero deténganse en este punto. Convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence al hombre exactamente de lo que no quiere ser convencido. En el fondo, todos creemos ser buenos, o no ser tan malos como otros. Una persona que cree ser buena, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo le va a pedir a Dios misericordia? ¿Misericordia para qué? Misericordia la necesitan los asesinos, los criminales, los secuestradores, los narcos. Pero pues yo, ¿para qué necesitaría yo de eso? Los hombres y las mujeres hacen todo lo posible por no sentirse culpables. Pero el Espíritu Santo es exactamente lo que quiere, que nos sintamos culpables. Pero es posible que una persona esté escuchando predicación tras predicación, año tras año, sin que se sienta culpable. O es posible que sienta que está mal en su mente. No, pues sí, entiendo que estoy mal. Pero el asunto no es que lo entiendas en tu mente, el asunto es que lo entiendas en lo más profundo de tu corazón. Porque si no lo entiendes, no doblarás tus rodillas pidiendo misericordia. Es tan grande el poder del pecado
que el Espíritu Santo tarda en ocasiones años en convencer de pecado a una persona. 10 años, 15 años. Enviaría a Dios el Espíritu Santo por diferentes motivos. Necesitamos del Espíritu Santo, pero aquí, en el versículo 13, ya no habla de los inconversos que tendrían que ser convencidos de pecado. Aquí habla de los creyentes, porque dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Los creyentes necesitamos ser guiados a toda la verdad, ser enseñados, ser encaminados, ser conducidos por el camino de la verdad. Nosotros queremos que las personas que vienen aquí, que no son cristianas, que no son convertidas, que lleguen a ser salvas. Eso es lo que queremos. Preparamos nuestra predicación, oramos por las personas que vienen, pero nosotros no podemos salvar a nadie. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Pero eso no será posible si nosotros descuidamos la verdad. Entonces, necesitamos no solamente escuchar la verdad y entenderla, sino apropiarnos de ella y predicarla. Porque si descuidamos la verdad, o si enfatizamos un cierto aspecto de la verdad y descuidamos otro, o sea, si somos parciales en cuanto a la verdad, si predicamos cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, no las predicamos, entonces nos vamos a meter en problemas. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Pero en algunas iglesias enfatizan un solo aspecto de la verdad. Son las iglesias que se convierten en sectas o que nunca fueron iglesias. Las sectas enfatizan un solo aspecto y descuidan todo lo demás. Y eso les conduce a la herejía. Aunque aparentemente estén enseñando algunas verdades, en realidad todo lo que están diciendo, todo lo que están enseñando está permeado por el error. Entonces ahí ya no se vale eso de que dicen examinadlo todo y retener lo bueno. Yo no les recomendaría a ustedes que fueran a misa a la basílica y que lo examinaran todo y que retuvieran lo bueno. No, ni vayan, que tienen que ir. Los discípulos, los apóstoles, ya sabían que había tal cosa como Espíritu Santo. O sea, no era necesario que Cristo muriera y que llegara el día de Pentecostés para que ellos supieran que hay tal cosa como Espíritu Santo. Pero eso lo entendieron, lo que es la doctrina del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo puede hacer hasta después de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo era absolutamente necesario para guiarlos a ellos a toda la verdad, para que predicaran toda la verdad y nada más que la verdad. Algunos omiten ciertas partes de la verdad, ciertos aspectos que pudieran ser ofensivos a los oyentes, porque dicen, no, si predico esto, fulano de tal se puede enojar, se puede ofender y se va a ir, y ya nunca va a regresar. O sea, temen que la gente se vaya. Pero Dios nos ha encargado que prediquemos la verdad. Y si la gente se va, pues no podemos impedirlo. No nos gusta que la gente se vaya. Pero si se va, ¿qué haremos? El Espíritu Santo les reveló la verdad a los apóstoles y el Espíritu Santo nos revela la verdad a nuestras propias almas. Estábamos sentados ahí en una silla y el Espíritu Santo nos hizo entender que lo que estábamos escuchando era aplicable a nosotros. Entendimos, porque el Espíritu Santo nos hizo entender que Dios nos hablaba a nosotros, que teníamos un problema con Él
que éramos pecadores, que lo habíamos ofendido. El Espíritu Santo nos hizo ver nuestro pecado, pero no se detuvo ahí, porque ya después de que nos convenció de que éramos pecadores, nos apuntó a Cristo y nos dijo, ahí está la solución. O sea, una persona bajo la convicción de pecado puede llegar a sentir como que se está volviendo loca. Y puede llegar un creyente a pensar, ¿será posible que tantas horribles cosas que hice, aún así Dios pueda perdonarme? El Espíritu Santo nos dice, hay un Salvador, hay alguien que pagó por ti. Y es entonces cuando las vendas caen de nuestros ojos y caemos de rodillas y depositamos nuestra carga sobre Él. ¿Se acuerdan del progreso del peregrino? Va caminando con su carga encima, hasta que llega el momento en que se topa con el Salvador y ya la carga cae por los suelos. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos hace ver que esa carga es una carga insoportable. Pero Cristo nos ayuda y nos quita eso porque Cristo llevó nuestra carga en la cruz. Conocemos la verdad y nosotros los que predicamos somos responsables ante Dios de lo que predicamos. Predicamos no para agradar a los hombres, predicamos para agradar a Dios. No vamos a poner ahí atrás un letrero que diga, ¿de qué les gustaría que predicáramos? Nosotros predicamos lo que Dios pone en nuestro corazón. Ustedes oren porque Dios nos dé los temas adecuados, apropiados. Y que Dios bendiga su palabra. Nosotros no inventamos la verdad. No podemos rebajar las demandas divinas, no podemos suavizarlas para hacerlas digeribles a los hombres. La verdad es la verdad y por naturaleza al hombre no le gusta la verdad. El Espíritu Santo reveló la verdad a nuestras propias almas. Es algo que Dios no revela a todo el mundo. El Espíritu Santo nos reveló que Cristo era Dios. ¿Cómo es que tantos millones de testigos de Jehová que hay en el mundo no pueden entender que Cristo es Dios? No lo pueden entender porque el Espíritu Santo no se los ha revelado. Ellos creen que es un ángel, creen que es alguien inferior al Padre. El Espíritu Santo nos reveló que Cristo era Dios. Y nos sometimos a Él, le entregamos nuestras vidas. Cuando eso ocurre, es cuando una persona es salva. Dios quiere que le entregues tu vida, que le entregues tu alma. No estés pensando que Dios quiere que le entregues tu dinero. Entrégale tu corazón. Si le entregas tu corazón, entenderás que tu dinero también es de Él. Pero lo principal es que le entregues tu vida, tu corazón. Cuando llegamos a ser salvos, sucedió algo curioso. Tal vez creímos que nos estábamos volviendo locos porque nuestra mente estaba pensando cosas que antes no pensábamos. El Espíritu Santo influye en nuestra mente, transforma nuestro modo de pensar. Y ahí se ve claramente que Dios está actuando, que Dios está obrando. Pero una persona puede estar luchando contra eso durante mucho tiempo. Dios me está hablando, siento que estoy mal. Y desde ahí hasta el tiempo que lleguen a ser salvas puede pasar mucho tiempo. Hay unas personas que creen que fueron salvas tal día, a tal hora, en tal fecha. Pero eso puede ser muy engañoso, pudiera ser. ¿Cómo puede estar una persona segura de eso? Hay un sermón de Paul Washer donde él dice que estaba predicando y que llegó un hombre a escuchar la predicación que nunca había visto. Dice que era un hombre que traía un semblante pero así desencajado, que se veía muy alterado ese hombre. Terminó de predicar Paul Washer allá en Perú y se le acercó a ese hombre y le dijo, dice, mire, dice, yo no soy cristiano,
Dice, yo siempre he sido un pagano. Si yo no conozco la Biblia, yo no conozco a Dios. Dice, pero ¿sabe una cosa? Dice, me acaba de decir el médico que tengo cáncer y que ya lo tengo muy avanzado. Dice, y yo tengo miedo de morirme, dice, y de irme al infierno. Dice, ¿puede usted ayudarme? Y le dijo Paul Washer, encantado. Dice, para eso estoy. Y dice, pues bueno, dice, pues usted me dice, y dice, mire, dice, hoy en la tarde, dice, yo tenía una salida para Estados Unidos. Dice, ya tengo mi boleto. Dice, pero ¿sabe qué? Dice, no me voy a ir. Dice, voy a cancelar mi vuelo para enseñarle a usted el camino de la salvación. Dice, pues órale. Entonces empezó a decirle, le sacó Juan 3:16. Dice, a ver, dice, vamos a leer este texto. Dice, apréndaselo de memoria. No, pues se lo aprende uno de memoria en 15, 20 minutos, no sé. Y le pregunta a Paul Washer, ¿ya se lo aprendió? No, pues que sí, ya me lo aprendí. Dice, ¿y qué le dice el texto? Dice, no, pues no entiendo. Dice, sígalo leyendo. Y lo leyó, y lo leyó, y lo releyó. Y dice, no, es que no siento nada. Sí, dice, pues ya lo leí, ya usted me lo trató de explicar, dice, pero no siento nada. No, dice, usted tiene que entender. Y siguieron leyendo, y después de unas horas, dijo ese hombre, dice, ya entendí. Dice, soy salvo. ¿Ustedes creen eso? Yo no lo creo. Yo no creo eso. Pudiera ser, pero no lo creo. Vean, el buen ladrón, cuando ya estaba muriendo, le cayó el 20. Cristo, el buen ladrón le dijo al otro, al mal ladrón, le dijo, nosotros estamos aquí sufriendo porque lo merecemos. Dice, pues somos ladrones, pues estamos sufriendo y nos van a matar, pues lo merecemos. Dice, pero ningún mal hizo. ¿Quién le dijo a aquel ladrón que Cristo ningún mal había hecho? ¿Quién se lo dijo? Eso demuestra que ese ladrón ya sabía mucho de Jesús. No me extrañaría que incluso lo hubiera escuchado hablar, que hubiera visto sus milagros. Y él entendió, él investigaría la clase de vida que llevaba Jesús, y él entendió que Cristo era santo, pero le cayó el 20 hasta ese momento, no antes. En ese momento, él entendió que él era pecador y que Cristo era santo. Pero él dice, no, pero ¿qué esperanzas tengo yo de que Dios me perdone? Pues después de todo lo que he hecho, por eso le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo entendió que Cristo tenía un reino? ¿Cómo entendió que Cristo era rey? Él conocía las Escrituras. ¿Sí? Pero este hombre del que está hablando Paul Washer no conocía nada. O sea, el buen ladrón tenía bases para ser salvo a la hora de morir, este hombre no. Ahora, Paul Washer no dice que le habló a ese hombre de su pecado. Él no dice eso. No dice que le predicó el Evangelio. Claro, a partir de Juan 3:16 podemos hablar del Evangelio, pues ahí está encapsulado en ese versículo. Pero ¿fue salvo nada más por aprenderse de memoria un texto? No, tú tienes que hablarle a una persona de su pecado. Y ahí para nada menciona él eso. Por eso yo dudo. Yo una vez leí un libro donde un hombre dijo que quería ser lleno del Espíritu Santo, que quería ser salvo. Y él pensaba que ser salvo es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes, pero eso es lo que él pensaba. Entonces dice que empezó a repetir la palabra Jesús. Jesús, 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 Jesús. Y dice que tanto repitió la palabra Jesús, que dice que de repente cayó de rodillas llorando y dice, entonces fui salvo. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? ¿Que una persona es salva por repetir una palabra? El fundador de los Alcohólicos Anónimos se llama Bill W. Bill W. tenía un abuelo cristiano, un abuelo pastor y un papá pastor. Pero Bill W. nunca fue cristiano, nunca. Pero dice que en una ocasión, dice él en uno de sus libros, que estaba en su casa y que vio una suave brisa que entró por la ventana y que se movieron las cortinas.
Y dice que en el momento que vio que se movieron las cortinas, dice, dice, Dios existe, Dios existe. ¿Cómo? Es una tontería. La conversión no es cosa de sentimientos. La conversión no es cosa de imaginaciones o de fantasías. La conversión es que tú dejas tu pecado y te arrepientes de él y crees en Cristo, le entregas tu vida. Si no haces eso, no eres salvo. Hace 11 años vino Billy Graham a México y predicó en el Estadio Azul. Se llenó el Estadio Azul. Jonathan, ¿cuántos caben en el Estadio Azul? 40,000 personas estaban en el Estadio Azul. ¿Saben de qué predicó Billy Graham? Sobre el joven rico. Ustedes conocen bien la historia del joven rico. Bueno, yo escuché esa predicación y ya al finalizar de predicar, ¿qué creen que le dice a la gente? Había un montón de jóvenes, promovieron la asistencia a ese culto en todas las iglesias pentecostales carismáticas, por eso se llenó. ¿Y saben qué dijo en su conclusión Billy Graham? Yo le calculo, según las cámaras, que más del 50% eran puros jóvenes. Les dice a sus oyentes, Dios sabe que tú necesitas ayuda. Dios sabe que tú necesitas una pareja. Dios sabe que para ti la vida es muy dura. Cristo quiere y puede ayudarte. Y los hombres lloraban ahí, y las mujeres lloraban. Y pasaron al frente a aceptar a Cristo miles de personas. ¿Ustedes creen que esas personas fueron salvas? Las engañaron vilmente. Si habló del joven rico, ¿por qué el joven rico no fue salvo? Por su codicia. La codicia era el pecado dominante. Amó más al dinero que a Cristo. Una persona puede ser una excelente persona en muchos aspectos, pero con un solo pecado que tú ames, eso impide que tú seas salvo. El joven rico no fue salvo nomás porque amó un solo pecado, la codicia. Pero Billy Graham no habló de la codicia. Billy Graham no habló del pecado, no habló del arrepentimiento. No les dijo a sus oyentes, arrepiéntanse de su pecado. No les dijo. Eso no es predicar el evangelio. Eso es engañar a la gente. Si el Espíritu Santo no abre el corazón para que una persona vea su pecado, esa persona no lo verá. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué las demás personas no estaban atentas? Claro que estaban atentas, pero abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta en sentido espiritual. Ustedes me están viendo a mí. Yo diría que están atentos, pero aunque me estén viendo a mí, están pensando en el partido del rato, que va a jugar quién sabe quién, o van a ir de compras a Horrera, o van a comprar no sé qué cosas. Y entonces, aunque están atentos, no están atentos. El Espíritu Santo quiere que veamos nuestra culpa, pero yo les decía hace un rato, muchas personas no quieren sentirse culpables. Les conté en una ocasión que yo le hablé a una persona de su pecado, le hablé del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Eran las 2, 3 de la tarde, yo se lo estaba diciendo en su cara, pues diciéndoselo en su cara se empezó a dormir. Yo dije, el diablo hace que a la gente le dé sueño. Oye, ¿cómo es posible que a las 3 de la tarde y te están hablando a ti? ¿Te da sueño con lo que te están diciendo? El Espíritu Santo hace que nos sintamos profundamente culpables. Pero como les decía hace un rato, en el fondo de nuestro corazón, si un niño, ustedes tienen un niño de unos 4 o 5 años y les desobedece, y ustedes le dicen, mira hijo, ven acá, déjame decirte, la desobediencia es un grave pecado, hijo. Dios te va a castigar. No tienes por qué desobedecerme. Está mal, hijo.
no debes desobedecerme, eso es una cosa horrible. El niño se va a convencer de que es pecador porque le enseñaste que la desobediencia es pecado. Puede pensar que es algo malo hacerlo porque mi mamá me va a dar mis nalgadas, pero eso es otra cosa. El Espíritu Santo nos muestra la pecaminosidad del pecado, lo que hizo el pecado, lo que hizo un solo pecado. ¿Por qué este mundo está como está? Por un solo pecado, el de Adán y Eva. Este mundo está de cabeza por un solo pecado. ¿Cómo verá Dios el pecado? Una persona que no cree ser pecadora, cree ser libre. Cristo ofrece liberación. Ofrece liberación a los pecadores. Pero si tú crees ser libre, ¿cómo le vas a pedir a Dios que te liberte? No te sientes culpable, ¿cómo le vas a pedir perdón? Si los más grandes criminales no se sienten culpables, ¿qué será de una persona que no ha matado a nadie? El Espíritu Santo, en primer lugar, nos hizo ¿cuál es el punto que les dije hace ratito? Ya hasta lo perdí. El Espíritu Santo reveló la verdad a nuestras propias almas. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo nos hizo entender que en Cristo y en su muerte en la cruz podríamos tener paz con Dios. Pero para que tú aspires a tener paz con Dios, primero necesitas sentirte inquieto. O sea que no tienes paz. Que no tienes paz por tu pecado. Porque hay personas que no tienen paz, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no tienen pareja. No, el asunto es que no tengas paz por tu pecado. Cuando una persona entiende que se siente mal por su pecado, entonces busca la salida, y la salida pues está en Cristo. Cuando tú entiendas que Cristo es tu sustituto, que Él murió en tu lugar, entonces tú puedes tener esa paz. ¿Por qué murió Cristo? Él no era pecador, Él no merecía la muerte. Cristo murió por pecadores. Si tú crees que eres pecador, murió por ti. Pero si no lo crees, entonces no murió por ti. Entonces, cuando tú entiendes que Él es tu sustituto, que derramó su sangre por ti, entonces, ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo le vas a agradecer por lo que Él hizo? Y entonces estarás capacitado para vencer en la lucha contra el pecado, no antes. Esta paz que Cristo da cuando nos reconcilia con el Padre, nos perdona, nos reconcilia y tenemos esta clase de paz. Hay una parte donde Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Pues tienes mucho dinero, comes lo que quieres, te paseas a donde tú quieres, pues tienes paz. Pero Dios da una paz, es una paz espiritual, es una paz en medio de cualquier circunstancia, con dinero o sin dinero, con salud o en enfermedad. Un creyente aprende a estar contento aunque esté enfermo. Señor, ¿quieres que me muera? Estoy listo, llévame contigo, no hay problema. Esta paz no se aprende en una academia, en un seminario. Un cristiano puede tener paz en medio de un mundo que se desintegra. Si hay un ucraniano que esté en paz con Dios, aunque esté en un edificio y que vea que viene el misil, no hay problema que venga el misil. Por fe nosotros miramos a Cristo muriendo en la cruz. Él es nuestro sustituto. Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. ¿Entiendes tú que mereces la muerte, que mereces el infierno? ¿De veras lo entiendes? ¿Cómo podemos hacer nosotros que una persona pueda ver su pecado? ¿Vamos a predicar con gritos? ¿Vamos a predicar con una voz estentoria para que la gente se espante y pueda reconocer su pecado? Muchos padres hacen eso con sus hijos. Quieren hacerle ver su pecado a sus hijos con gritos. No, no es con gritos. ¿Cómo con gritos?
cuando una persona se convierte, cuando una persona ve su pecado, no cabe duda que ha ocurrido un milagro. Sin el Espíritu Santo la predicación es puro ruido. La predicación no sirve de nada. Solo palabras. ¿Saben ustedes cómo fue salvo Spurgeon? Tenía 16 años. Él no era salvo. Él conocía la palabra de Dios desde niño. Su mamá, su papá, su abuelo le enseñaban. Dice que pasaba por una capilla metodista y dice, pues es buena hora para escuchar. Y se metió. Escuchó al predicador. Ustedes se acuerdan de aquel texto famoso que Dios usó para salvar a Spurgeon. Ese texto que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Escuchó la predicación y fue salvo. Dice que en ese momento se sintió tan pecador como nunca antes. Y ahí se entregó a Cristo, ahí en ese lugar. Y se fue bien contento a su casa, como el publicano aquel de la parábola. ¿Pero qué creen? Años después, Spurgeon regresó a esa misma capilla metodista por curiosidad. ¿Y saben qué? Descubrió que nos enseñaba la verdad. La iglesia metodista es una iglesia falsa. Pero en sus principios había buenos predicadores metodistas. ¿Sí? O sea, ahora ya la iglesia metodista ya se corrompió horriblemente. Pero en un principio, lo mismo que la presbiteriana. Ahora ya no hay una iglesia presbiteriana que esté más o menos bien. Pero ¿cómo es que? La pregunta es esta, ¿cómo fue que Spurgeon fue salvo en una iglesia falsa? Bien, si Spurgeon fue salvo en una iglesia falsa, quiere decir que en una iglesia falsa pudiera ser salva también alguna otra persona. Pero vean, no por lo que escuchan, sino pese a lo que escuchan y porque estudian. Vean, yo estuve 9 años en una iglesia pentecostés. Esa es una iglesia falsa. Yo no estaba contento ahí. Yo sentía que algo no funcionaba, yo sentía que algo no cuadraba, no encajaba. ¿Y saben por qué? Porque yo leía mucho. En aquel tiempo yo leía hasta 2 horas diarias, hasta 3 tal vez, de la Biblia y buenos libros. Bueno, disque buenos. Ni conocía, creo, los buenos libros en aquel tiempo. Pero yo me daba cuenta que lo que yo leía no compaginaba con lo que yo escuchaba en la iglesia. O sea, el pastor dice una cosa, pero la Biblia dice otra, entonces yo estaba confundido. Pues entonces, ¿quién dice la verdad? Spurgeon fue salvo aquel día en aquella iglesia metodista por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, no gracias al predicador. Nosotros preparamos el sermón, oramos por los oyentes, pero no podemos hacer más. Pero ya después, cuando llegamos a ser convertidos, vamos entendiendo la verdad poco a poco, gradualmente. ¿De dónde proviene eso? También del Espíritu Santo. Tenemos comentarios bíblicos, tenemos buenos libros cristianos, pero nuestro crecimiento no proviene de la lectura. Nuestro crecimiento proviene de la aplicación de la verdad por el Espíritu Santo. Podemos estar leyendo 1 hora y no entender casi nada, no aprovechar nada de lo que estuvimos leyendo. Desde que fuimos convertidos, empezamos a aprender realmente. Y nunca dejaremos de aprender. Nunca llegará el día en que digamos que ya me las sé todas. Pero hay personas que oyen y que leen y leen, y no se pueden concentrar ni en lo que oyen ni en lo que leen. Un posible motivo es que Dios no les haya revelado la verdad. O sea que no entienden que lo que están leyendo realmente es palabra de Dios. No les ha caído el 20. Cristo les dijo a sus seguidores en una ocasión, que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los que tienen oídos? Aquellos a quienes Dios le dio oídos. Oídos espirituales, porque todos los que le oían tenían oídos. El problema de que una persona no entienda no está en el yunque, no está en el martillo, no está en el lóbulo, el problema está en el corazón.
A lo mejor si tú no has entendido, es por eso. Dios no se ha revelado a ti, el Espíritu Santo no te ha hecho entender estas cosas y por eso no has sido salvo todavía. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos muestra su verdad, ¿saben cómo? Por medio de la meditación. El Espíritu Santo nos abre las Escrituras cuando estamos leyendo. Aprendemos al estar leyendo cosas que no aprendemos del predicador. El Espíritu Santo, cuando estamos leyendo, graba ciertas palabras en nuestro corazón. Hay versículos que nos aprendimos hace 30 años y no se nos pueden olvidar. Dios nos habló a través de esos versículos. Pero vean, fueron momentos en que el Espíritu Santo hizo que estuviéramos receptivos a lo que estábamos leyendo. Porque no siempre estamos igual. Hay ocasiones que estamos como muy indiferentes o muy cansados o tenemos problemas que nos distraen y como que no podemos concentrarnos. Pero hay momentos en que como que el Espíritu Santo está ahí con nosotros de una manera muy especial, hablándonos, tratando con nosotros. Hay personas que leen la Biblia y creen que entienden, pero que no entienden. Hay predicadores que no entienden las Escrituras. Pastores que no son salvos. Creen que están predicando la verdad porque sienten que es la verdad, pero no es la verdad. O no es toda la verdad. Es una verdad subjetiva. Yo siento. Pablo habla de eso en 2 de Timoteo, dice que algunos aprenden y nunca llegan a un verdadero conocimiento de la verdad. El verdadero conocimiento de la verdad es dado por el Espíritu Santo, no por los maestros, no por los seminarios. Les conté en una ocasión de un hombre que iba en un camión. Dice que iban 3 personas. Iba el chofer, una mujer cerca del chofer, otra persona y él. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, yo llevaba unos folletos en la bolsa, dice, y el Espíritu Santo me dijo, acércate a esa mujer que está ahí junto al chofer y háblale del Evangelio. Dice, yo obedecí, dice. Yo fui y me senté junto a ella y le dije, oiga, ¿usted conoce a Cristo? Pero fíjense las palabras que él usó. Me dijo, el Espíritu Santo me dijo, ve y júntate con esa mujer. Así como el Espíritu le dijo a Felipe, fue con el eunuco etíope. ¿Creeremos en lo que este hombre me dijo? El Espíritu Santo le dijo, ve y háblale a esa mujer. Ahí había otro hombre, ¿por qué no se acercó al hombre? Ahí hay gato encerrado. Qué coincidencia, te dijo, acércate a la mujer, no te acerques al hombre. Esos hombres que les gusta evangelizar mujeres, mucho cuidado, puede haber gato encerrado. El Espíritu Santo sí da impulsos santos, ¿sí? Pero es muy fácil confundir esos impulsos los impulsos de la carne con los impulsos del Espíritu. Tú crees que el Espíritu Santo te está guiando y a lo mejor es tu carne. Una persona que cree tener el Espíritu Santo sin tenerlo, está predicando con la Biblia en la mano. Ese hombre es una amenaza, aunque tenga la Biblia en la mano. Cree que tiene el Espíritu Santo, pero no lo tiene. Hay textos, nos topamos con textos, cuando estamos leyendo, que de repente como que resplandecen, textos luminosos. Textos que tal vez ya habíamos leído antes, pero que no nos habían atrapado, como ahora. Como que Dios nos pone su dedo ahí, mira, detente en este texto. Dios nos habla claramente. Hay veces que estamos leyendo y estamos tan concentrados que nos olvidamos de todo lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu Santo el que está hablándonos? Porque hay muchas ocasiones en que leemos y no sacamos ningún provecho. Entonces, cuando el Espíritu Santo te esté hablando y te esté mostrando algo, no desaproveches. Agárrale la palabra de Dios. Esas cosas que Dios nos enseña en esos momentos son inolvidables. Hay ocasiones en que yo estoy ahí leyendo, en que estoy orando,
Y de repente mi esposa me dice, Moisés, te hablan. Digo, estoy bien contento orando y leyendo y me dicen, pues te hablan. Bueno, pues ni modo, pues me hablan. Pero hay veces que sí he tenido que decirle, ¿sabes qué, viejita? Si me llaman cuando esté orando, mejor no me pases la llamada. Así es que si uno de ustedes me llama y no les pasa la llamada, yo les marco después, no se enojen. El Espíritu Santo graba la verdad en nuestros corazones. La verdad vive en nosotros, Cristo vive en mí, la verdad vive en mí. No solamente creemos en la verdad, le entregamos nuestra vida. Oh, que así sea. ¿Cuántos creyentes murieron por defender un solo aspecto de la verdad? Muchos anabautistas murieron nomás por defender el bautismo bíblico, el bautismo por inmersión. Nomás por eso los mataron. Claro que con eso del bautismo infantil, pues está involucrado en la salvación por obras. O sea, todas las iglesias que enseñan bautismo infantil están enseñando salvación por obras, es lo mismo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos hizo entender que éramos depravados, que estábamos mal de los pies a la cabeza, y nos hizo entender lo que es la depravación y también la elección. La depravación y la elección son doctrinas claramente bíblicas. Ahora, si son claramente bíblicas, ¿por qué muchos no creen en esas doctrinas? ¿Por qué? No son textos aislados y raros, no, son muchos los textos. El Espíritu Santo nos muestra a nosotros que estamos sucios de los pies a la cabeza. Nos acorrala, no nos deja otra opción, ya no sabemos ni para dónde ir. El Espíritu Santo nos llegó a hacer entender también que los que llegan a ser salvos, es imposible que dejen de ser salvos. Vean, esto no lo entiende cualquiera tampoco, porque muchos creen que son salvos por sus obras. Entonces, los que creen que son salvos por sus obras, creen que pueden perder la salvación. Si tú crees que puedes ganar la salvación, entonces tú también puedes perderla. Todo lo que tú puedes ganar, tú lo puedes perder. Ahora, si somos salvos porque nosotros ganamos la salvación. No, Cristo la ganó por mí, Cristo me la regaló. Entonces, si me la regaló, ¿me la va a quitar? ¿Cómo es posible que Cristo dé algo y luego lo quite? Nosotros tal vez lo hagamos, pero Él no lo hace. En síntesis, el arminianismo es que la salvación depende de ti. Sí, si depende de ti, pues también la condenación depende de ti. Una persona que ha estado escuchando una mezcla de verdades y mentiras por años, o más mentiras que verdades, hay personas de esas que escuchan el evangelio verdadero y les da un shock. Dice, ¿cómo? Hay personas que escuchan el evangelio, pero no entienden ni siquiera lo que es el evangelio. Hay otros que escuchan el evangelio verdadero por años y aún así no son salvos. Pero vean, ¿cómo es posible que una persona que tiene años escuchando el evangelio y no es salva, de repente llega un borracho, una mujer de mala vida, un hombre que ha andado en malos pasos, y de repente es salva? Como aquel fulano que venía y que era una buena persona y que venía al culto no es salva, y este barbaján es salvo de repente. ¿Cómo? Por eso los fariseos les daba coraje que Cristo recibiera a los borrachos y a los publicanos. Dice, no, tú deberías de juntarte con nosotros. ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Se acuerdan de la historia del fariseo y el publicano? El fariseo estaba junto al altar. El publicano no quería ni acercarse, estaba allá lejos, hasta atrás. El fariseo estaba cerca del altar y no fue salvo. Y el publicano estaba allá lejos y ese sí fue salvo. ¿Por qué? ¿Por qué las rameras y los endemoniados y los ladrones
fueron salvos y no los fariseos, que eran supuestamente santos. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y Él salva a quien quiere. Dios no está obligado a salvar a nadie. Todos merecemos el infierno. Esta es una verdad que el Espíritu Santo nos mostró, porque si no, nunca lo hubiéramos entendido. En quinto lugar, el Espíritu Santo muestra su verdad, ¿saben cómo? Casi siempre de manera sorprendente. Estábamos leyendo la palabra de Dios, o estábamos escuchando, y de repente algo dijo el predicador, o algo leímos en la Biblia, que captó nuestra atención. ¿Dios nos hablaba? Dios me está hablando a mí. Quise escabullirme, quise eludir mi responsabilidad. No, yo estoy mal. Dios tiene una palabra diseñada para cada persona que ha de salvar. Un texto o una palabra diseñada personalmente para ese individuo. Ahora, déjenme decirles esto. Hay personas que empiezan a leer la Biblia y empiezan en Mateo. Eso es lo que luego les recomendamos a la gente, que empiecen en Mateo. Y luego terminan de Mateo y empiezan a leer Marcos. Y luego me han hablado por teléfono y me dice, oiga hermano, dice, ya terminé de leer Mateo. Y ya empecé a leer Marcos, dice, pero pues Marcos nomás repite lo que dijo Mateo, dice, ya me salté a Lucas. No, amigo, no te saltes. Lo que Dios escribió fue con sabiduría. Aunque parezca que es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Si ustedes comparan lo que dijo Marcos con lo que dijo Lucas, con lo que dijo Mateo, aunque toquen el mismo tema, no todos dicen las mismas palabras. Entonces, el que quiere profundizarse en las diferencias, descubrirá la razón, descubrirá la verdad. Dios nos muestra, al estar leyendo, que una coma es muy importante, el punto y coma. Cada palabra, por muy pequeñita, es importante porque es palabra de Dios. El Espíritu Santo le muestra la verdad. ¿Saben a quiénes? A quienes la buscan de todo corazón, a quienes la valoran. Si nada más lees la Biblia los domingos y dejas la Biblia abandonada toda la semana, ¿cómo quieres que Dios te muestre la verdad? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, parece como que nosotros vamos conociendo las Escrituras, pero ¿saben qué? Cuando estamos leyendo más bien, podemos darnos cuenta que las Escrituras nos conocen a nosotros. Parece como que nosotros estamos leyendo las Escrituras, pero es más bien que las Escrituras nos leen a nosotros. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Su palabra es viva y eficaz como una espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios nos deja sin excusa. En sexto lugar, el Espíritu Santo hace que la palabra llegue a nuestros corazones, predique quien predique. Como Spurgeon en la capilla metodista. Cuando entró ahí, Spurgeon pensaría, Dios, háblame a través de tu palabra. Su mamá diría, háblale a mi hijo. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Una persona que viene el domingo a escuchar la palabra de Dios y tiene hambre, se irá llena. Pero si tú vienes lleno, entonces ¿por qué habría de llenarte Dios? La palabra de Dios llega a nosotros, aun si la palabra está basada en un texto muy conocido. O sea, no debemos menospreciar los textos muy conocidos, porque de repente la palabra de Dios explota y nos muestra nuestro pecado. En séptimo lugar, el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios produzca gratitud, reverencia, temor de Dios, gozo, consuelo, lo que cada quien necesita. Dios nos habla a todos, no en el mismo grado, no en el mismo nivel, no en el mismo momento. Si ahorita no se está hablando a ti, al rato a lo mejor sí.
Muchas personas no tienen temor de Dios porque el Espíritu Santo nunca les ha mostrado algo de su grandeza. ¿Quién es Cristo realmente? Cuando nosotros entendemos quién es Él realmente, cuando entendemos quién es Dios, ¡wow! No nos podemos acercar a Él a la ligera. Cada vez que ustedes se acerquen al trono de la gracia, cada vez que ustedes se acerquen a orar, piensen unos momentos en qué clase de Dios tan grande tenemos nosotros. Quedamos impresionados, quedamos sobrecogidos de la grandeza de nuestro Dios, de lo que podemos captar o percibir. El Espíritu Santo nos consuela en nuestras aflicciones, pero los inconversos, si no ven su pecado ni se arrepienten, vienen afligidos y se van igual. Si tú vienes afligido, tú podrás ver cómo la palabra de Dios te cura tu aflicción y podrás salir de aquí contento y agradecido. En octavo lugar, el Espíritu Santo nos santifica por medio de toda verdad. Sea que prediquemos de un tema glorioso como el cielo, sea que prediquemos sobre un tema terrible como el infierno, Dios nos habla de una manera o de otra. Algunos suponen que debiéramos omitir ciertos temas. Es que hay gente nueva. A la gente nueva nada más debiéramos predicarles el Evangelio de Cristo. El púlpito es solamente para predicar el Evangelio. ¿Creen ustedes que sí? El púlpito no es nada más para eso. El púlpito es para otras cosas también. En el púlpito podemos dar una escuela dominical, tocar un tema, ¿sí? No solamente la predicación expositiva, es buena, es bíblica, como dicen algunos. Muchos predican expositivamente. Un pastor puede predicar expositivamente sin ser salvo, ¿o no? ¿No se puede? Spurgeon nunca predicó expositivamente y fue el más grande predicador que ha habido. Dios le dio esa gracia. Ahora, yo reconozco que cualquier tema está relacionado con el Evangelio de Cristo, eso sí es cierto, ¿sí? O sea, cualquier tema podemos relacionarlo con el Evangelio. Por ejemplo, si hablamos de los atributos de Dios, de la ira de Dios, bueno, pues te hablamos del Evangelio. Hablamos de los 10 mandamientos y a la gente se le ponen los pelos de punta, ahí está Cristo. Si predicamos acerca de un salmo, de un pasaje profético o de una narración histórica, cualquier tema nos puede conducir a Cristo. Podemos estar hablando de Abraham 1 hora con 10 minutos y ya no más hablar de Cristo 2 minutos. O sea, relacionamos todo lo que se dijo de Abraham acerca de Cristo y el Evangelio. ¿Y cuál es el problema? El asunto es que Dios quiere que veamos lo que veamos, estudiemos lo que estudiamos, que podamos ver nuestro pecado. Si hablamos de Abraham o de Isaac o de Jacob, es con el propósito de que podamos ver nuestro pecado y nuestra necesidad de gracia. Debemos predicar todo el consejo de Dios, porque si no lo hacemos, estamos en problemas con Dios. No queremos ofender a la gente. Nosotros quisiéramos que todos ustedes se fueran contentos, pero pues a lo mejor algunos se van medio enojados. Otros piensan que debiéramos acomodar las doctrinas bíblicas a esta época, porque piensan que la gente del siglo XXI es muy diferente a la de tiempos de Cristo, pero pues Dios quiere que nos sintamos pecadores, y tan pecadores eran los de la iglesia primitiva como nosotros. Todos somos pecadores. Muchos hablan del Espíritu Santo y hablan de santidad, pero sin la verdad nadie puede vivir una vida de santidad. La verdad tiene que estar en el centro. Los frailes y las monjas se encierran en un monasterio. ¿Cuál es el propósito de ellos? Supuestamente la de vivir una vida santa. ¿Es posible que un monje, una monja, pueda vivir una vida santa?
Dios quiere santificarnos por medio de la verdad, por medio de su palabra, que su palabra more en abundancia en nosotros, que vivamos por ella, que muramos por ella, que muramos por Cristo. De nada serviría conocer la verdad sin el sincero deseo de obedecerla. El Espíritu Santo, en noveno lugar, nos hace ver lo lejos que están otros libros respecto de la Biblia. No hay ningún libro que se parezca a la Biblia. ¿Han ustedes leído el Corán? ¿Han leído ustedes el libro de Mormón? ¿Han leído ustedes el Bhagavad Gita? Una persona que tiene luz espiritual, una persona que es salva, puede entender si una doctrina es falsa o es verdadera. Como dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Un cristiano tiene un sexto sentido espiritual y puede detectar entre la verdad y el error. Supongamos que alguien viniera aquí a predicar con una traducción falsa, una traducción humana, y que predicara sobre Romanos 5.1, y que dijera, hermanos, voy a leer Romanos 5.1, y que dijera, justificados pues por las obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestras obras. ¿Qué diríamos? Bájate de ahí, ingrato, ¿cómo te atreves a decir eso? Nos daríamos cuenta luego del fraude. Pero muchos, aunque no lo digan de esa manera, lo dicen bajita la mano, que somos justificados. Ah, tú eres justificado, pues si das tu diezmo, si no, ¿cómo vas a hacerlo? La Biblia nos habla de la mente de Dios. Nos dice la palabra de Dios que Dios es sabio, que Dios es eterno. ¿A quién se le hubiera ocurrido escribir un libro como la Biblia? Un libro que nos habla de la encarnación, de la vida, de la muerte, de la resurrección del Hijo de Dios. ¿A quién se le hubiera ocurrido inventar eso? Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces la Biblia es un cuento, es un fraude, es la mentira más grande que ha existido. La Biblia es la palabra de Dios, crean en todo lo que está escrito. La Biblia no tiene errores. Los musulmanes están bien en algunas cosas. Por ejemplo, los musulmanes creen en un solo Dios. Está bien, pues nomás hay uno solo. Pero no creen que ese Dios sea Cristo. Los musulmanes creen que hay un solo Dios, pues lo heredaron de Abraham. Ellos idolatran a Abraham, pero ellos no entienden o no pueden entender que la salvación sea por gracia. Ellos creen que es por obras. En décimo lugar, la verdad es inmutable, porque Dios es inmutable. Dios no cambia y la verdad no puede cambiar. Lo que era verdad hace 5,000 años, en tiempos de Job, sigue siendo la verdad hoy. En el libro de Job hay doctrinas fundamentales. Supuestamente, el libro de Job fue el primero en escribirse. Se escribió antes que Génesis. Pero ahí están las doctrinas fundamentales en ese libro. Si alguien viene y nos predica una doctrina nueva, ya sabemos que no es verdadera, porque la verdad no es nueva, la verdad es de siglos. Dios reveló su verdad de una vez por todas, dice la fe dada una vez a los santos. Y ahí la fe se puede traducir como la verdad, el cuerpo doctrinal que nos fue dado de una vez por todas. Quiere decir que ya no hay más revelaciones. Todo lo que Dios quiso revelar aquí está, vean. Ya no hay más revelaciones. Dios ha preservado su verdad en medio de los ataques del diablo y de los ateos necios. Hay muchos teólogos que cambian sus creencias, teólogos modernistas, ¿no? Que cambian sus creencias y las adoptan a su gusto, al gusto de la gente. Pero la verdad de Dios es inmutable. Los testigos de Jehová creen que Dios aprende cada día. Ya hicieron 3 traducciones diferentes de la Biblia. No les gustó la primera, creen que cometió errores. Pues ya hacemos otra traducción.
Y como Dios es inmutable, es como yo decía hace un rato, es que la salvación no se puede perder. Si ya te dio la salvación, no te la va a quitar. El evangelio que predicamos es el mismo evangelio que Cristo predicó, que los apóstoles predicaron. El evangelio que predicamos es el mismo que Pablo predicó. La verdad no cambia. Los hombres no aman la verdad porque lastima su orgullo. Buscan una iglesia donde puedan vivir sin tener que sentirse culpables, donde no hablen tan duro, donde no se les pida que tengan que arrepentirse. Buscan un cristianismo que no sea tan costoso, un cristianismo que no sea tan estricto. ¿Por qué sabemos que el evangelio es la verdad? Porque hiere el orgullo humano, no más por eso. ¿Quieres saber si una doctrina es falsa? Si le da por su lado al hombre. Pero si hace que se sienta mal, esa es una doctrina verdadera. En 11º lugar, el Espíritu Santo nos mostró la verdad. Y si otros han de ser salvos, tendrá que ser de la misma manera. Vivimos rodeados de personas que no son salvas. Vivimos rodeados de personas que no conocen al Dios verdadero. Y perecerán sin Cristo. Si Cristo no les es revelado, ellos morirán e irán al infierno. Si el Espíritu Santo no te revela la verdad, tú no entenderás cuál es la verdad. Estamos rodeados de iglesias falsas. Hay maestros falsos por todas partes. El error destruye las almas. Odiamos el arminianismo. La salvación por obras destruye las almas. Lo único que puede salvar a las personas es el evangelio verdadero, el evangelio eterno, el evangelio de la gracia, el evangelio que recibe a los pecadores. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene el techo, el baluarte sostiene toda la estructura, es lo que está abajo, es el fundamento. La iglesia sostiene la verdad por medio de oírla, de creerla, de obedecerla, de promoverla, de difundirla. Si Dios nos ha mostrado su verdad, si tenemos tantos privilegios, no callemos, hermanos. Les invito a que hagan lo mismo, inviten a sus parientes a venir. A los que viven cerca de ustedes, llévenles un folleto. Nosotros no podemos salvar, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué tal si un día viene un amigo de ustedes y es salvo? Dios todo lo puede. Dios es todopoderoso. Que Dios nos ilumine, que Dios nos enseñe su verdad, que nos guíe hacia ella, que vivamos por ella y si es necesario que muramos por ella. El evangelio que nosotros predicamos no es el que les gusta a muchos. Si en el fondo no les gusta lo que predicamos nosotros, díganme, ¿qué haremos? ¿Vamos a predicar mentiras para que les gusten? Si nadie nos hubiera hablado a nosotros, si nadie nos hubiera invitado, no hubiéramos sido salvos. Gracias a que alguien nos habló, gracias a que alguien nos invitó, gracias a que alguien nos regaló una Biblia, llegamos a ser salvos. Hagamos lo mismo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que la uses para la gloria de tu santo nombre en la vida de tu iglesia. Bendice, oh Dios, lo que predicó Tomás, lo que predicó Mauricio allá en San Mateo. Bendice tu palabra que hemos predicado aquí y en las diferentes iglesias de México. Salva a muchos hoy, Dios, porque Cristo lo merece, porque Cristo lo vale. Oh Dios, ayúdanos a valorarlo. Oh, lo que Él hizo en la cruz, ¿cómo poder olvidarlo? Danos un corazón agradecido para apartarnos de toda vanidad, de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén.